Entonces, buenas tardes nuevamente con ustedes. Entonces, esta emisión de hoy va a ser enfocada y muy puntual en el Transmilenio por la Séptima, esta mega obra de Transmilenio que se piensa hacer sobre la carrera séptima en Bogotá. Entonces, pues nuevamente el doctor Gonzalo Díaz, quien es especialista en partículas ya en todo de polución. Me volvieron especialista 21 años de tratar eso. Pero les quiero comentar una cosa. Ayer estuvimos en una reunión con Angélica Lozano y se habló de la problemática que tiene la normatividad. Resulta que la normatividad viene desde el 2010. Resulta que la cancerogenicidad del diésel está comprobada desde 1998, pero tomada en cuenta en realidad a nivel mundial por la International Agency for Research of Cancer, es desde el 2012. Y fuera de eso hay un gran problema, que la normatividad, no solo la colombiana, sino la mundial, está focalizada exclusivamente en partículas. Y resulta que lo que es más dañoso, sí, parte de las partículas, pero las más pequeñas, las partículas llamadas nanopartículas, esas son las más dañosas y no las estamos midiendo. Y los gases, que tampoco los estamos midiendo. ¿Y qué pasa con el Transmilenio? Que el Transmilenio nos llena de nanopartículas y nos llena de gases. Los gases son los famosos hidrocarburos policíclicos aromáticos nitrogenados, o N-PAH. Eso no se conocía pues tan globalmente como se hace ahora, por eso la normatividad no va a servir de nada. Y algo muy importante, la normatividad está basada en ciertos puntos de medición y resulta que no han considerado los problemas meteorológicos. Si estamos en el sur vamos a tener contaminación de cierto tipo en cierto momento, si estamos en el norte o en el centro vamos a tener contaminación de otro tipo. Diego, ¿tú qué sabes al respecto de esto? Bueno, yo quería empezar primero, era contándole a la gente sobre el Transmilenio por la Séptima. Dar ese antecedente de qué es eso del Transmilenio por la Séptima, qué es Transmilenio, y fundamentalmente esto nos permite ligar el comentario y con lo que tú más sabes y lo que queremos hablar. ¿Listo? Entonces, repito, hoy vamos a trabajar Transmilenio por la Séptima, episodio 1, un atentado a la salud. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que el Transmilenio por la Séptima fue inicialmente propuesto, increíblemente, es por la alcaldía de Samuel Moreno. No fue Peñalosa, pero hay un detalle. Los primeros diseños fueron de Garzón. Los primeros diseños. Entonces, históricamente tenemos una posibilidad de un Transmilenio por la Séptima que iba en conjunto del metro, ¿sí? Iba a la par de la construcción del metro, o sea, era importante la construcción de estas dos cosas. ¿Qué se necesitaba? Suplir lo que es el corredor oriental en términos de transporte público. Ese es el antecedente. ¿Qué pasa? Que pues nosotros previamente ya nos habían engatusado con tener un sistema de transporte unimodal, o sea, de solo buses, de un solo modo, que son el Transmilenio. Ya Peñalosa nos había engatusado con ese sistema en su primera alcaldía y pues ni modo, el sistema se enquilosó en Bogotá y esto que desgraciadamente todavía utilizamos, y ningún otro alcalde se ha molestado en hacer nada distinto. Entonces, cuando se quiere y se piensa en el urbanismo de Bogotá, se dice que hay que meterle un medio de transporte masivo a la Séptima, que tiene que suplirlo, o a la corredor oriental. Se propone entonces, obviamente, Transmilenio, pero sí estaba Peñalosa detrás, es decir, el ITDP. El ITDP, para todos, hoy tiene que haber claridad al respecto. El ITDP es una empresa fundada en 1985 por Enrique Peñalosa en Nueva York. Al fundar esta empresa se dedica, en ese periodo, pues digamos que tenía sentido, ¿verdad? Pues no se hablaba tanto de box ni de partículas, no era estaba escondido, como que la gente no lo quería entender, no le daba importancia al consumo y al uso de los combustibles en esa época, hasta el gran problema de Estados Unidos por el uso de combustible, te acordarás, en los 70s. Sí. Entonces pues la gente usaba combustible, eso usemos combustibles, a nadie le importa.
Entonces, ¿qué hace el ITDP? Ofrecer un sistema muy barato que no sea el metro. Y viajan por el mundo, sobre todo Peñalosa, viajan por el mundo ofreciéndole a la gente, a los gobiernos locales, en países y en ciudades en vía de desarrollo, un sistema alternativo, que no sea el metro, que mueva grandes cantidades de gente, pero que no sea el metro. Y les ofrecen, pongan buses por un carril, vean el gran modelo. Bogotá, y luego en los años 90, tiene su laboratorio llamado Bogotá, y además tiene que mostrarlo. Tenemos nuestras líneas de Transmilenio, se arraiga en el plan de ordenamiento territorial, se estipula que tienen que construirse 300 kilómetros de Transmilenio, incluido algo que cubra el corredor oriental. Entonces, nuestro antecedente es que para el año de la época de Samuel Moreno se proponen ya los estudios de trazado del Transmilenio por la séptima, de todo el trazado, que termina hasta en la 170. ¿Sí? Pero hay algo bien curioso, muy curioso, y es que el mismo Peñalosa en el año 2000 sale en noticias diciendo que eso era terrible. Es más, continúa suspendida la licitación de Transmilenio por la carrera séptima y es incierta la fecha para su adjudicación. El exalcalde Peñalosa dijo que esperaba que la Procuraduría pidiera la suspensión definitiva de este proceso. Es contratar algo que se diseñó con base en que va a haber metro, sin saber todavía si va a haber metro o no. Según el exalcalde, el diseño de un Transmilenio ligero, como lo ha llamado la alcaldía de Samuel Moreno, es un exabrupto. De la 72 hacia el norte, hasta la 100, ni siquiera tiene carril exclusivo, no tiene estaciones. Y que este diseño solo tendría sentido con la certeza de que realmente se haga metro en Bogotá. Si no hay metro, como todavía no es seguro si va a haber o no, aquí lo que se están es botando una inmensa cantidad de recursos en un proyecto que no va a funcionar. Además, el alcalde aseguró que al no ejecutarse la obra con los diseños contratados por la administración Garzón, habría un enorme desperdicio de recursos. Sin una sola página de estudios decidió suspender la mitad del proyecto. Es como si se hace la mitad de un puente y se deja la otra mitad sin hacer. La adjudicación de la construcción de Transmilenio ligero por la séptima está anunciada para esta semana y ha sido suspendida, mientras la Procuraduría analiza los argumentos de la administración de Samuel Moreno para llevar adelante la adjudicación. y lo dijo en noticias, lo dijo en vivo. En vivo le dijo a la gente que el Transmilenio por la séptima era un fiasco porque él no estaba metido en el paquete del negocio. Y la respuesta de él es que no, se está proponiendo un Transmilenio por la séptima, pero todavía no se sabe si va a haber un metro o no. Vuelve y juega. ¿Qué hace él? Y es lo que está sucediendo en este gobierno. Desestima la posibilidad de un metro, dice que el metro es muy costoso, propone un metro imposible de hacer porque es ridículo hacer un metro elevado con columnas de 13 metros y con 80 metros, 50 metros de profundidad cada columna en un estudio sin estudios de suelo. Entonces el consejo obviamente va a llegar a un punto donde le va a decir como no, doctor Peñalosa, doctor Peñalosa, usted tenía toda la razón, esa vaina es inviable, hagamos Transmilenio. Y va a volver a pasar. Entonces ya nos pasó una vez. Y en este momento lo que está sucediendo es que él sube nuevamente a la alcaldía y propone nuevamente el Transmilenio por la séptima, y ahora sí no es una defecio. Pero entonces ¿qué hace? Vende ETB, vende Empresa de Acueductos de Bogotá para financiar, además sube el predial a estratos 4, 5 y 6 únicamente para financiar un absurdo, anacrónico y además altamente contaminante. Quiero contarte unos datos. Resulta que en esa época se emite un video de estudios a la gente, creo que nadie lo recuerda y además nadie lo conoce, en el cual se dice, vamos a hacer Transmilenio por la séptima, y preguntan, ¿pero cómo? Si ahí no cabe. Y proponen subterráneo. Entonces, ya empezamos con lo hilarante del asunto, ¿no? Esto es vergonzoso. Hacen la propuesta de varias estaciones y a partir más o menos de la 72 el Transmilenio se convertía en buses normales, o sea, se salía de su monocarril y empieza a andar como los que hay actualmente andando, como los sirios que recogen en paraderos a los lados, o sea, no tendrían estaciones. Y ese es, curiosamente, el estudio que tanto criticó Peñalosa en esa época, es el que está proponiendo ahorita, hacer pasos a desnivel con zonas subterráneas para, para poner su Transmilenio en la séptima, donde no cabe.
Interesantemente, el video llega y dice, miren, lo que pasa es que nosotros necesitaríamos, hay que mover 333.000 personas hora sentido por la séptima según los estudios. Y para eso se necesitan 500 buses de los normales. Estos son estudios de esa época. Y con Transmilenio se necesitarían solo 60 buses. O sea, en verdad no puede ser. 60 buses no son lo que va a mover 333.000 personas hora sentido. El estudio, solo para que sepan, me demuestra a mí, porque también se hizo un estudio secundario, necesitaría solamente 30 tranvías, nada más. ¿30 vagones? 30 tranvías. Usted con solo 30 tranvías suple la necesidad de las 333.000, de los de 2 y 3. O sea, los biarticulares, lo mismo que Transmilenio. Sí. Tienen la capacidad y la velocidad para transportar las 333.000 sin que sean 60 buses. Y adivina qué, pues obvio, eso tú lo sabes, solo consume electricidad. Pero si fuera metro, solo se necesitan 2 trenes. 2 miserables trenes si fuera metro por la séptima. Es el estudio. Luego dice, no, si metemos Transmilenio se va a reducir el ruido en un 10%. Un 10 miserable por ciento. El estudio también con tranvías dice que se va a reducir en un 70%. Y con metro en un 100% porque está bajo tierra. Si se hiciera Transmilenio hacia la séptima. Metro subterráneo hacia la séptima. Luego también dice, y esto es lo que nos compete y además es donde yo ya te empiezo a dar la palabra, dice que se reduciría el CO2. Ojo, solamente mencionan el dióxido de carbono, que es importante, pero hoy en día no es tan relevante, no es el cancerígeno, ¿sí? En tan solo 3%. Uy. O sea, si vamos a tener que de 500 buses pasamos a 60 buses y solamente vamos a reducir el impacto ambiental en un 3%, cuando el estudio de tranvía demuestra que sería reducido en un 100%, y con un metro subterráneo pues ni hablar. Eso no tendría ningún tipo de impacto en superficie, solamente su construcción inicial. Si se hacen zanjas, esas partes de ingeniería que algunos nos podrán más adelante colaborar en ello. ¿Listo? Entonces, curiosamente la Universidad de los Andes una vez más se ve implicada en un amaño de información que es lamentable, porque yo soy de esa universidad y el año pasado lanzaron un pequeño estudio con renders computarizados que tratan de demostrar que las estaciones en superficie y subterráneas son posibles, pero en ningún momento hablan de los gases, del dióxido de carbono, ni de nada de lo que realmente va a ser un atentado a la salud. Y el experto entonces nos cuenta. Bueno, hay una cosa que tengo una duda, antes de comenzar en la parte médica. Tengo entendido que hay una falla geológica sobre la séptima que impide, eso dijeron, hacer el metro subterráneo. Impediría también cualquier cosa subterránea, incluyendo Transmilenio, ¿no? Pues la respuesta a eso, yo alguna vez tuve una lectura bastante compleja de geología de Bogotá y me corregirán de los que ya saben de esto, pero sabemos que nuestros estudios de suelo, que han sido muy pobres a través de la historia, han sido supremamente pobres nuestros estudios de suelos, demuestran que nuestro suelo rocoso y más firme está hacia el centro de Bogotá, pues donde está la Torre Colpatria. Y todo lo que es falda de montaña es donde está el estrato rocoso, de ahí en adelante se vuelve pantanoso. Razón por la cual nosotros tenemos este tipo de temblores oscilatorios donde la energía fluye por el agua y luego al golpear con la montaña se devuelve, ¿sí? Porque ahí se absorbe toda la energía y la repele. Entonces nuestro estrato geológico no es necesariamente una falla geológica que nos permita a nosotros tener un gran terremoto. No, lo que pasa es que es una línea divisoria entre estratos rocosos y no rocosos. Como cuando llegan las olas al borde de una piscina. Más o menos, pero es el mismo problema que ha tenido Londres o París, que tienen su sustrato de suelo es líquido, literalmente es un charco, es un pantano, es un queso suizo en París. Y sin embargo lo llenaron de túneles. ¿Por qué llenar de túneles una ciudad con nivel freático tan elevado es útil? Pues porque le da rigidez, los túneles le dan estructura al suelo. Entonces el estudio demostraba que meter un túnel de alta profundidad, con muy buena rigidez, un gran tubo
en cualquier parte de los cerros hacia abajo es ideal. Por eso el estudio de 1998 que dejó Peñalosa, que dejó Mocus de JICA, Japón, decía que el metro tenía que ir por la Caracas, obligatoriamente. Con eso no tenemos los problemas freáticos tan elevados y tenemos estratos más bien firmes, que eso es lo que permite, pues tan firmes serán que las losas todavía las estamos reparando, ¿no? Entonces, pues, como para tenerlo en cuenta, lo que es la solidez de estos suelos de Bogotá. Entonces la gente siempre se excusa en eso, es que los suelos, no, hoy en día tenemos la tecnología para hacer metros automáticamente, una máquina solita va poniendo el sustrato, va rellenando y todo el material que va sacando se convierte en materiales secundarios como ladrillos, como placas de sostenimiento y una cantidad de cosas. Entonces es bueno tener un metro subterráneo a partir de los cerros hacia abajo, es posible hoy en día, ¿sí? Hay una pregunta de Tatiana Guevara. Tatiana. La dejó muy abierta. Y los olores, no sé en qué punto de la conversación querrá referirse. Okay. Si al subterráneo, al tranvía o al Transmilenio por la séptima. Bueno, pues, ¿qué tipo de olores? Yo creo que vámonos en reversa, ¿no? Olores, tú has viajado, yo he viajado, hemos viajado, muchos de ustedes han viajado y creo que Peñalosa no. Lo que genera olores son los metros elevados. Claro. Esa vaina es un miadero, perdón, pero esa vaina, esas columnas son ideales post partido. Esa vaina genera olores. Subterráneo. Yo en Nueva York tuve la oportunidad de demostrar que los metros subterráneos concentran grandes cantidades de temperatura y de viento, porque tienen las máquinas que tratan de generarle flujo de aire, pero olores en los subterráneos yo no recuerdo. De pronto en las entradas, que hay veces que se alojan habitantes de la calle y ya, pero tú recuerdas... Pero transporte no, y más un transporte que sea eléctrico no, pero si es por ese lado la pregunta, o sea, los tranvías, el sonido se reduce increíblemente, la fricción y la transmisión de la energía sobre los rieles es distribuida hacia el suelo, o sea que su sonido es reducido. Lo que sí suena es un metro aéreo. Los metros elevados... El de Chicago, por ejemplo, además que como que va para el lado, ¿no? No, sí, se mueve. Si realmente el único olor del metro de Nueva York que yo percibí fue en los ascensores, porque sí, que no funcionaban y las personas indigentes dormían ahí. Sí, es correcto. Pero no sentí... Nadie va a desconocer eso. Pues, es decir, incluso la pregunta para responderle sería, pues vamos al túnel de la séptima, el que ya existe, que es el de la séptima frente de la Javeriana, por ejemplo. ¿Nos huele algo? No. Pues eventualmente sí. Pero pues no creo que sea una excusa para no hacer un metro subterráneo, que es mucho mejor, es ideal para la ciudad tener una estructura que además de firmeza al suelo y nos permita en superficie generar una mejor construcción, un mejor urbanismo, parques, todo lo que nos quieren quitar en este plan de ordenamiento distrital, en este plan de ordenamiento territorial, todo lo verde y volverlo campo de concreto, pues sería reafirmado, o sea, generar algo en verde encima, en superficie, gracias a un metro subterráneo. Entonces, obvio, nosotros lo que tenemos que hacer es una vaina de equilibrios. Un sistema de transporte tan anacrónico como es Transmilenio, pero tan absolutamente anacrónico, por más que lo defiendan, no pueden decir que andar por un solo carril con un bus de ruedas y llantas es moderno o apunta para el futuro. Eso sencillamente no tiene cabida. Tú lo has dicho en tus tweets, es decir, son dos buses pegados, como el mismo doctor Talero y otros dicen que esa vaina son dos buses pegados. Esa vaina se desprende, el movimiento, ustedes todo, ¿quién puede leer en Transmilenio? No, eso se mueve mucho menos atrás. No, pues allá toda la energía lo manda en el puesto de los músicos, allá sí, está bueno. Entonces, obvio no se puede, en la línea, y además la inestabilidad de nuestro suelo ha generado que viajar en Transmilenio sea en algunas ocasiones hasta divertido, ¿no? Pero pues no considero. Hay una pregunta: ¿qué posibilidad real existe para definitivamente forzar que se construya el metro subterráneo?
Es una excelentísima pregunta, porque me parece que la realidad está en que nosotros nos eduquemos entre todos para forzar a un gobierno a que deje un capricho de un negocio, el ITDP. El ITDP, cuyo presidente, yo sigo insistiendo que es Enrique Peñalosa. Sí, tiene que ser. Aunque no está ya nominalmente. Exacto, si uno busca ahorita en Wikipedia ya no aparece Enrique Peñalosa, sin embargo yo tengo la de Wikipedia antes de que él se desmontara de ser CEO o presidente de la empresa. Entonces, pues, si nosotros tenemos de alcalde un vendedor de buses, pues el metro no le conviene. Si tú vendieras buses, no estarías en este plan. Yo no vendo buses, yo no vendo metros, pero sí vendo la idea de que el ambiente depende de un sistema de transporte sostenible. Yo vendería buses eléctricos de pronto, si vendiera buses. Sí, y además la tecnología existe. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real? Depende de todos nosotros de demostrar que tenemos de alcalde a una persona que caprichosamente desea tener a la fuerza un sistema exclusivamente de buses que son ruidosos, que utilizan combustible, que utilizan diésel y que es, pues, en este momento nuestra misión más férrea es demostrar a la gente que todo lo que sea diésel debe de salir del mercado, todo lo que sea diésel. Entonces por ahí empecemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan real es? Obviamente el desmantelamiento es paulatino, es lento, ya pasó en Yakarta, en India también, el Transmilenio que Enrique Peñalosa y el ITDP fueron a asesorar en su momento, ya le pasó que lo desmontaron. Esa vaina les dijeron, no más, empezaron a hacer el metro subterráneo y les ha salido más barato la construcción del metro subterráneo que todo lo que gastaron en reparaciones del Transmilenio en Yakarta. Entonces, pues, que nos demos cuenta que cuántos años llevamos de corrupción en la que siempre está rondando como una mosca Peñalosa, pero nunca es él el implicado. O sea, nunca lo señalan, ¿no? Sino, no, fue culpa de Pepito, pero bueno, él es el que contrató al ITDP. No, pero es culpa de Pepito, no, pero fue él el que contrató a algún asesor del ITDP. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el objeto de esta gente? Pues decirle al gobierno, miren, Transmilenio sale más barato y tienen la obsesión y el cinismo de decir que hace lo mismo que el metro. Y eso no es real. Eso no es sencillamente real. ¿Qué pasa? Que si ustedes en el corredor oriental suplen, si digamos quitásemos el Transmilenio de la Caracas, ¿tú te imaginas esa belleza de día en la cual el Transmilenio no pase por la Caracas, sino metamos bajo tierra solo 1 metro y suplimos el doble de la capacidad que tiene el Transmilenio? Es casi el doble según la estadística, ¿no? Entonces no hace lo mismo que 1 metro. Un solo tren de metro puede tener hasta 12 vagones, es el estándar internacional, hasta 12 vagones. De cómo lo contrate el gobierno o la ruta de 6, 5 o 3 vagones, eso es independiente. Entonces jamás será igual que un Transmilenio. Y si lo metemos bajo tierra, yo me quiero imaginar una superficie de ciclorrutas. Uy, y árboles. Y un malecón de árboles. ¿Cuántas personas podríamos ya usar ciclos? Sería muy rico, podríamos respirar un poco mejor, al menos por la Caracas. Y empezar a desmantelar paulatinamente este tipo de cosas depende de que no tengamos a un vendedor del sistema. Es así. Hay una segunda pregunta de un participante que se llama Desinformémonos Colombia, periódico del pueblo. Sí. Pregunta, ¿aumentaría el presupuesto para la ejecución del metro subterráneo? Es que hay que tener en cuenta, hay algo que sí toca decirlo con claridad, el metro subterráneo es más costoso. Pero la inversión inicial, porque a largo plazo... Pues... Por favor, para que todos tengamos claro, la inversión inicial de un metro subterráneo es sin duda alguna números exorbitantes que cualquiera de nosotros mortales no comprende. Porque uno queda como, ¿qué son esos datos de billones de dólares? Y cosas de estilo por kilómetro. En efecto, pues cuando uno le ofrecen y llega uno a un país a decir, no, Transmilenio es más barato por millones de dólares, pues, pero es que a largo plazo, nada más un Transmilenio dura 15 años, que nosotros, caprichosamente, por corrupción hayamos mantenido estos buses hasta 20 y más años, desde la fase 1, porque estos tienen que ciclar y salir, pero un metro dura 30 años promedio. En Nueva York sacaron los trenes de los años 70, ¿hace cuánto? ¿5 años? Sacaron los trenes que estaban desde los años 70 todos grafiteados y los sumergieron en el Hudson, los metieron para crear arrecife coralino, lo cual me parece hasta chévere. ¿Sí? Yo no metería un bus de Transmilenio al mar.
Uy, no. Es distinto. Eso sí es Ahí es donde absurdo. están esas pequeñas diferencias, ¿no? Porque es que por más de que yo lo limpie, me tocaría quitarle el motor y pues ya no es Transmilenio. ¿Sí? Entonces, pues, los costos son demasiado elevados, pero el presupuesto ya estaba. Hay que ser francos, o sea, el presupuesto estaba. Por más que nos caiga bien Petro, nos caiga muy mal, simple y llanamente el presupuesto estaba, se había firmado, el cheque chimbo estaba y había plata. La plata estaba. Y se habían invertido 137.000 millones de pesos en estudios reales. Son de CENER, España, Alemania, una concesión en España, Alemania, Colombia, para hacer esos estudios y fueron muy buenos. Son los que ahorita por primera vez tenemos entendimiento un poquito del subsuelo de Bogotá en la línea propuesta de metro. ¿Qué pasa? Que también por presupuestos es franco decirle a la gente que se puede hacer sin gastar un peso. Concesión. Métalo en concesión, ¿no? Entonces, yo no soy alcalde, pero pues hay que ser muy franco y uno le dice a Japón, a Corea, a todos los que hagan metros, a Sistra, la que contrató Peñalosa para que le diga que el metro no es viable, pues porque son amigotes, pero el mismo Sistra, hagan en concesión, hágame 3, 4 líneas de metro, háganse, a 40 años y se pagan en 40 años y toda la plata recaudada es de ustedes. Y eso sería un ahorro en costos de salud. Chile, Panamá y Ecuador han hecho eso. ¿Sí? Y toca hacerlo aquí también. Es decir, el no hay metro, solución. las 6 líneas de metro que son de Chile, de Santiago, no son de Chile, por ahora. Y tienen una ruta, una línea que es eólica y solar. O sea, al menos tienen la voluntad de intentar hacer cosas que ambientalmente son cada vez más amigables. No podemos decir que el metro sea 100% amigable con el medio ambiente, no se puede decir, pero al lado del Transmilenio es 100% amigable. ¿Sí? El Transmilenio es nocivo, es tóxico, libera un problema serio. Si para todos, si hago la misma pregunta que he hecho en Twitter y nadie me ha contestado, si cualquiera de ustedes fuera alcalde de Bogotá, tuviera a su haber un gobierno de ciudad, tienen un sistema de transporte como Transmilenio y reciben una pancarta de la Organización Mundial de la Salud que dice el diésel produce cáncer tipo 1 como el asbesto. Si tú fueras alcalde, ¿qué harías? No, es que eso no se puede usar. Y es que lo más grave es que lo sabemos desde los 80. Más o menos, ¿sabes? La época exacta, 85, cuando comenzó la ITDP. Los científicos ya sabían que producía cáncer. Lo que pasa es que hay que pelear contra los dueños del diésel y de la ITDP y demostrarles que efectivamente no se debe usar. ¿Qué se hicieron? Estadísticas. ¿Qué midieron las estadísticas? Muertos. En 1998 se sabía, pero entonces necesitaban más estudios. Los hicieron y en el 2012, en junio, lo publicaron, que es cancerígeno, grupo 1, como el asbesto. Pero están pidiendo estadísticas que necesitan muertos. ¿Para qué queremos más muertos? Sí nos han escuchado. La verdad es que dicen ya lo están tratando de olvidar y ahora vienen por el cáncer tipo 2, que se llama gas. A mí me parece muy curioso que este tipo de situaciones sucedan en gobiernos. Obviamente es que estamos supeditados al ITDP, no podemos hacer más. Entonces, claro, entonces llegan y dicen, listo, si el diésel es cancerígeno, entonces, ¿qué otra cosa de combustión interna hay? Pues Pero el no gas. Y el gas, tú lo sabes, es que es, por favor. Mira, hay 3 tipos de servicio de motores que podemos utilizar para mover pasajeros. Gasolina se usó, pero en realidad el torque es bajito. Diésel es el que tiene más torque. Bueno, entre comillas. El gas es el que menos torque tiene, pero el único que mantiene el torque constante de 0 revoluciones, el máximo de revoluciones que da el motor, son los motores eléctricos. Un motor diésel tú necesitas acelerarlo a cierto punto para que pueda arrancar. El eléctrico no, tú llegas y oprimes el acelerador y arranca, con la ventaja que no produce emisiones. Ahora, el problema del Transmilenio, ¿qué es realmente? Diego nos habló en la parte que sí se puede hacer. Mejor dicho, es que eso no tiene discusión. Todo lo que dice Diego lo dice arquitectos, lo dicen urbanistas, lo dice todo el mundo, menos los peñalosistas, que se centran a pelear en qué es más barato. Incluso el doctor Vélez de la Universidad de los Andes me dijo una vez, estábamos charlando, que era la solución más barata, que la que tenía relación costo-beneficio. Yo le pregunté por fuera, costo-beneficio, los muertos los ponemos nosotros, es el costo, y el beneficio entonces lo tiene Volvo y Peñalosa. Yo digo Volvo y Peñalosa, aunque la otra no. Pero igual seamos sensatos, es decir,
¿Hasta qué punto queremos poner en una balanza el costo-beneficio de una ciudad sin entender que la gente se puede morir por la decisión? Sí, es decir, si nosotros tenemos que la decisión fue, ay sí, pongamos Transmilenio que es más barato que el metro, y luego, ay sí, hagamos todos los buses a gas, no, que tampoco van a funcionar, pero entonces en 20 años seguimos con Transmilenio, seguimos con un sistema basado en buses, cuando, qué sé yo, en Inglaterra ya los metros vuelen, mientras nosotros aquí seguimos en bus. Y ahora el problema real es más médico que urbanístico. ¿Por qué? Hay dos puntos sobre la séptima, que es lo que estamos hablando específicamente. Uno, ya lo publicó la Universidad Nacional en 2007, creo que fue, que es como un caño, un exhausto que lleva toda la contaminación que viene desde el sur. Tienen toda la razón, yo lo estaba estudiando y es así. Viene la contaminación de las fábricas, pasa todo lo largo de la séptima, sobre las calles se acumula muchísimo, arriba, un poquito arriba de la séptima, y va aumentando la contaminación más grave, que es la de gases y partículas, nanopartículas hacia el norte, tal punto que ya llega hasta el octógono. Ahora, esa es una parte del problema. La otra parte, ¿cuál es? Ya no en las industrias, es el sistema de transporte que quiere poner Peñalosa, que es Transmilenio, que de hecho ya está funcionando por la séptima. El Transmilenio médicamente, ¿qué hace? Primero que todo es movido por combustible diésel, que produce contaminación de CO2, sí, tiene efecto invernadero, pero lo grave no es el CO2, es el N2O, que es el gas anestésico, el óxido nitroso, que se utiliza mucho en odontología. Ustedes imaginan eso por debajo, que de hecho ya hubo accidentes subterráneos, en pasos subterráneos la acumulación de eso. Ese gas además tiene 300 veces más efecto invernadero del CO2. El CO2, por otra parte, tenemos, yo he medido los niveles, los normales son de 400, 300 partes por millón. Para que sea realmente tóxico, empezamos a sentirnos mal con dolor de cabeza en 1400 partes por millón. Y ya que pueda adormecer y hacer cualquier reconocimiento, más de 3000 partes por millón. Nos habla Diego que va a bajar el 3% el nivel de polución de CO2. Eso no va a hacer nada, no lo necesitamos. De hecho, ayer hablamos de eso. El CO2 no tiene efecto grave a menos que sean concentraciones muy altas. El N2O, sí, el N2O. El óxido nitroso, tanto a nivel de enfermedad, porque produce anestesia en las personas, las hace perder conocimiento, adormecerse, hay una pregunta, y el CO2 es mínimo, lo que va a hacer ambientalmente sí, pero el N2O tiene más efecto. Segundo, produce sustancias que se conocen como VOX. Los VOX son parte de los VOX son los pH cancerígenos que se nitran con los nitrógenos que vienen del diésel y tienen efectos cancerígenos. ¿Por qué cancerígenos? Ya se demostró en un estudio, no voy a decir cuándo para no alargar, pero yo traduje ese estudio al español, está en la página, lo pueden ver. Ese óxido nitroso, los NOx, óxidos de nitrógeno, el óxido nítrico y todo eso son muy irritantes, es lo que produce la lluvia ácida. Esos irritantes ustedes ya los han notado cuando perciben dolor en los pulmones a cierta hora. En general, cuando está lloviendo, se producen más. Eso los produce mucho el diésel. A la gente que está al lado de la séptima, la ataca altísimo. Eso tiene además efecto cancerígeno cuando es repetido. Sumamos los pH cancerígenos y a eso sumamos los VOX comunes y corrientes de cadenas cortas como el benceno, formaldehído, bueno, hay otros, no recuerdo los nombres ahorita, pero son cancerígenos. Fuera de eso, el diésel es el que más partículas produce, PMs y nanopartículas. Las nanopartículas son cancerígenas. Está comprobado que se adhieren que esas partículas están formadas por una base de carbono, black carbon se llama, carbono totalmente negro, que la rodean distintas capas, algunas de tóxicos, otras VOX cancerígenos, incluyendo los pH, metales, entre ellos los pesados, que se producen muchísimo, más bacterias y otros tóxicos. Las bacterias hicieron un estudio en Medellín, pero en todas partes del mundo se han hecho que eso se transmite muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con los motores diésel? En este momento vamos a hablar solo de los diésel, pero luego hablamos un poquito de los que quieren poner para Transmilenio por la séptima. Bogotá tiene los aires más contaminados del mundo. El filtro de aire de todos los vehículos está respirando el aire de Bogotá, por tanto ya está respirando partículas de todos los tamaños y muchos tóxicos. El filtro no va a hacer nada, si acaso filtra 2.5 y nada de gases. Luego viene la combustión y en la combustión se producen todos esos compuestos que les mencioné antes, a los cuales se suman los que ya vienen y no fueron filtrados. Y eso pasa después cuando salen los gases.
pasan a un convertidor catalítico que lo que va a hacer es reducir algunos de los componentes, bueno, en realidad no reducir, sino químicamente se llama oxidar. Con el oxígeno va a producir que estos componentes no sean tan tóxicos, pero no lo hacen para todos los componentes, sino para uno solo. Yo he estado estudiando cómo funcionan los filtros de fotoxidación catalítica y he visto que funcionan parcialmente. ¿Y qué pasa después de que pase el aire por ahí? Se producen otros compuestos que también son cancerígenos. Eso lo hace un bus diésel. Ahora, nos quieren meter el gas. Hay estudios, no de grandes ciudades como Nueva York, no, ciudades en la India, que fueron tan, perdón la palabra, brutos, de hacer caso de poner gas. Ya tienen ellos los estudios donde dicen que el gas les está produciendo nanopartículas cancerígenas. Estoy esperando que algún experto me pregunte, muestre un estudio para mostrárselo, porque es que yo creo que deberían estudiar. Hablemos del cáncer, los síntomas del cáncer, del tema. De los síntomas, Sí. bueno. Bueno, antes, Elena León, ella hace una apreciación, una postura. Ella hace una postura sobre, es cierto, entendemos la problemática, somos conscientes del diésel, pero somos un país dependiente a los combustibles fósiles. Yo creería que es relativamente correcta la apreciación porque... Dice lo siguiente, porque las personas que están en el poder son accionistas de todas las empresas relacionadas con esta industria. Lo único importante para ellos es el lucro propio. Estoy de acuerdo. El caso de Peñalosa es una red de lucros, ¿no? Porque pues él es el ITDP, eso queda en Nueva York no hay buses de estos, de hecho ahorita todos son ecoamigables en Nueva York, ¿no? Son bellísimos estos buses, además del metro. Pero allá no, el ITDP no ha puesto un dedo, o sea, la sede queda allá, pero allá no ha puesto un dedo porque no los deja, obviamente. Nosotros somos un país dependiente del petróleo y no lo tenemos. Es que hay una realidad que tenemos que entender como Colombia, y es que nosotros no tenemos las cantidades petroleras que podría tener Venezuela o Brasil. Nosotros no tenemos tanto petróleo y sin embargo, dado nuestro modelo económico, que es el problema, que tenemos a un montón de economistas que nos han dicho se debe hacer así la economía del país, que permite una escalera de corrupción en pro del petróleo, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, Colciencias. Colciencias depende del rubro de los dividendos que deje el petróleo para poder otorgar becas. Pues obvio no hay dividendos, nosotros no vendemos las cantidades de petróleo que vende Brasil. Brasil puede abastecer de educación casi que gratuita en ciertas zonas del país, es por eso, porque pues ellos reciben mucha plata de la OPEP y todo ese tipo de cosas, nosotros no. Entonces sí, estamos metidos en un paquete económico que no funciona y permite este tipo de corruptelas, como lo que sucedió pues desde Odebrecht, con lo de la refinería, bueno, con todas estas situaciones que están involucradas en vías y en petróleo, obvio. Entonces sí, hay un rubro propio que se quiere y pues obviamente toca guardarlo como sea, porque como no sale de ningún lado, o sea, no hay petróleo con el cual negociar, pero realmente el ITDP no funciona estúpidamente. ¿Por qué? Pues porque es que ellos lo que hacen es que tienen una alianza con Volvo, con Scania y con Mercedes. Justo las tres marcas que no tienen buses eléctricos, por ejemplo. Qué coincidencia, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, ellos en vez de ofrecer y decir como, miren, está bien, sí, el negocio y la corrupción que continúe, pero entonces mandémosles buses eléctricos, pero no hay. ¿Y qué es lo máximo que mandaron como gran novedad? Pues hicieron un experimento en Bogotá que fue traer el bus biarticulado a gas, que lo presentó el doctor Bocarejo, porque él sí es doctor, sobre eso. Él sí es doctor, como gran maravilla, y su bus ahí a gas. Y resulta que no han podido ponerlo a funcionar eficientemente porque, obvio, la presión de Bogotá no lo deja. Entonces, tiene toda la razón, si hay un problema. Y pues volvamos con el tema. Y si hay opción, lo que pasa es que necesitamos mucha gente. De hecho, se pueden hacer desde tutelas hasta acciones grupales, hasta demandas a Peñalosa porque ha estado envenenando el aire. Ahora, lo que les voy a contar ahorita es sobre algo médico. Y si me acuerdas, por favor, de lo de los motores de gas para ilustrarles algo más. Miren, las personas que están sobre la séptima, de hecho, ya están sufriendo los efectos de Transmilenio sumados a la contaminación industrial que viene desde las zonas del sur.
sur. ¿Qué síntomas les está produciendo? Son muchísimos. En general, para que tengan una idea, cualquier cosa que ustedes sientan en las horas pico es causada por Transmilenio, y quizás se suma en ese momento el problema de la polución industrial que viene desde el sur. Ahora, ¿cómo podemos ver qué cosas son? Es muy fácil. Miren, el mejor detector de calidad del aire es el organismo mismo. Si ustedes se sienten mal a ciertas horas, les propongo un experimento. Salgan de Bogotá a ver si se sienten bien o no. Les van a decir que es estrés. No, no es estrés, es polución. Y la polución se nota específicamente por estos síntomas. Tos es lo que más van a sentir cuando penetran las partículas. Ardor en la piel, a veces lo van a sentir, sobre todo cuando hay lluvia ácida, que, bueno, ahora hablamos algo también de eso, que viene del sulfuro y del ácido nítrico que se forman, también a partir del diésel y de las empresas. Eso produce una irritación en la piel, es muy diciente, produce ardor, una sensación fría en los ojos, perdón, da conjuntivitis. Esos son síntomas muy importantes, pero ahora están apareciendo otros que ya nos han reportado, como dolor pectoral similar a que se produce en los infartos y preinfartos. No sabemos qué sustancias están produciendo eso, pero sí sabemos que aumentan a cierta hora, que tienen cierta relación en las noches con los picos diésel. Algo está pasando. También dolor en los pulmones que les mencionaba hace un momento. Hoy a las 11 de la mañana tuvimos muchos reportes de gente que estaba con sensación de asfixia, la van a sentir, y como depresión en el pecho. ¿Por qué se produce eso? Porque se están afectando los vasos sanguíneos, las arterias coronarias, el sistema pulmonar se está dañando. Hay más síntomas, hay neurológicos. Por ejemplo, se ha comprobado que las enfermedades como las Alzheimer están asociadas a la polución. Sí se está produciendo, se han medido incluso metales pesados dentro del cerebro, en las células ya intracerebrales, las neuronas, y es muy grave. Ustedes lo perciben porque en las horas de mayor polución diésel van a tener, como que van a coger algo. Les voy a poner un ejemplo. Esta matica, y ustedes como que van a coger una hoja y como que se pasan para el otro lado. Y ustedes piensan, uy, me estoy volviendo viejo. Pero si ustedes salen fuera de Bogotá van a notar que no les pasa. A menos lógico que vayan a Beijing o algo así. Esos síntomas les están diciendo que su cuerpo se está afectando. Y tanto los buses Transmilenio a gas, eléctricos también, se los hacen articulados, y a diésel tienen un problema que es las emisiones por partículas provenientes del caucho, que también son cancerígenos. Una de las famosas ideas de nuestro alcalde fue meterle canchas de restos de caucho a fútbol, a colegios incluso. Eso es cancerígeno, eso está comprobado. Tengo que decir que eso fue realmente una aplicación del uso de los neumáticos y el saber qué hacer con ellos de Petro. Eso fue de la administración pasada. Bueno, hay que comentarle al doctor Petro que yo creo que él sí escucha que eso es dañoso y que no se debe usar. Bueno, volviendo al caso de los articulados, como decía Diego, es hasta divertido montar atrás. Claro, eso se va de lado a lado, está bailando, y ¿qué hace eso sobre las llantas? Produce más roce, las llantas se desplazan sobre el pavimento y quedan pedazos pegados que luego van a volar con el movimiento de todos los carros, y esas son más partículas que no son las producidas por el diésel, sino por los neumáticos. Ese efecto no tiene un tratamiento. Siguen preguntas sobre realmente la enfermedad, sobre el cáncer. Las enfermedades respiratorias van en aumento según la OMS. Mira, no solo según la OMS, sino el Sistema de Salud colombiano publicó el tiempo hace 2 o 3 semanas que aumentaron 18% en relación al 2016. Están aumentando en todo el mundo, donde se están utilizando sistemas de transporte con combustible fósil. Es decir, lo que llaman dinosaurios reciclados. Si me permite precisamente para complementar esa pregunta, hay una pregunta que nos hicieron, que cuáles son las ciudades más contaminadas de Sudamérica, y tiene relación. Nosotros en Sudamérica en general, Latinoamérica tiene pues obviamente unos problemas serios de corrupción que evitan un progreso o una implementación de nuevas tecnologías, con ciertas excepciones, obviamente Chile, y la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar un nuevo panfleto donde desestima el uso del BRT. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas avalaban al Transmilenio. Decían que el Transmilenio era una muy buena cosa para ciudades en vía de desarrollo o en crecimiento, como se quiera ver, y lo aplaudían de cierta manera, hasta hace prácticamente un año que sale este nuevo
este nuevo, digamos, panfleto en el cual hablan, donde dicen el sistema, las ciudades de Latinoamérica tienen que volcarse a uso de sistemas de transporte amigables con el medio ambiente, porque nuestros datos demuestran que las enfermedades respiratorias van incrementándose de forma abrumadora. Lo que pasa es que no tenemos y no ha sido certificado, al menos no que yo conozca aquí en Colombia, diagnósticos por polución. No, ayer hablábamos de eso en la reunión, que nadie está diagnosticando eso. Sí se puede diagnosticar, el problema es que no le enseñan a las universidades cómo. La principal enfermedad respiratoria que produce el diésel es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, infortunadamente, requiere un diagnóstico que implica el uso de radiación, que también es cancerígena, aunque se pueden utilizar la resonancia magnética nuclear, la tomografía también, pero esa también es cancerígena. Entonces, las personas que están con peligro de cáncer de pulmón por diésel van a ser sometidas a más rayos X, que a su vez son cancerígenos. Ahora, no se limita solo a enfermedades respiratorias, ya les mencioné antes toda otra cantidad de enfermedades. El cáncer no se produce solo en los pulmones, en la vejiga, en los senos, el páncreas se ha detectado también, en hígado, lógicamente, en la próstata, y desafortunadamente la gente que está con ese problema no va a ser atendida en la forma que debe. Hay que hacer un estudio, lo que se llama un screening de toda esa gente que está expuesta a eso, sobre la séptima, la Caracas y en general todas las arterias troncales que tiene Transmilenio. ¿Cuál es? Coincidencialmente, les voy a contar una cosa: la forma de diagnóstico ideal, excepto para cáncer de pulmón, de todas estas enfermedades, el ultrasonido. Es tan coincidencial que en el 2001, nada menos que el Ministerio de Salud bloqueó el uso del ultrasonido, pese a que Colombia firmó el tratado con la OMS y que tiene que cumplir las normas, y la OMS dice que el ultrasonido debe ser enseñado en la universidad a todos los estudiantes y debe ser practicado por todos los médicos generales y de todas las especialidades, y lo bloquearon preciso cuando sale Transmilenio. Eso algo tiene que ver. ¿Y por qué a los médicos no les enseñan el diagnóstico del envenenamiento por polución? Ahorita está mal tratado de eso. Entonces, sí, nosotros tenemos un incremento de enfermedades respiratorias por partículas en general, tos, irritaciones pulmonares, pero el diésel está implicado directamente en el problema serio. Para los que alguien me está preguntando qué es Transmilenio. Ojalá yo quisiera preguntar lo mismo, pero desgraciadamente tenemos un serio problema de un sistema de transporte que es mejor conocido en internet como BRT, Bus Rapid Transit, por si lo quieren buscar y enterarse para aquellos que nos están viendo de fuera. Pero si hay una definición de Transmilenio, a partir de sus efectos. Transmilenio es un sistema de transporte obsoleto, contaminante, cancerígeno, insuficiente, peligroso, diseñado para crear ganancias, para polvo asociados, y yo no sé si Peñalosa está ganando o no, pero quién es el que lo está promoviendo. Entonces, pues nosotros queremos hacer digamos una nueva ola de transmisiones un poco más cortas, sí, un poco más amigables. Sí, pero también responder las preguntas. Sí, decirles que... Sí, claro. Entonces, por favor, votémonos con preguntas y para terminar y cerrar. Cristian Hernández, ¿cómo determinar las zonas de impacto o dispersión de las emisiones de Transmilenio, si bien es una fuente móvil para que circulen en las mismas zonas? Sí, no se puede, no se puede hacer por mí. Mira, de hecho, todas las personas en Bogotá están expuestas a los vapores, a las emisiones diésel. ¿Por qué? Porque unas son grandes, que son PM10, y se quedan muy cerca. Ustedes han visto que queda negro el andén. Otras son un poquito menos grandes, PM2.5. Ustedes han visto que la gente que anda en la ciclorruta le llega toda la cara negra, PM2.5. Otras son nanopartículas. Los que sean médicos han visto en las autopsias cómo quedan los pulmones de la gente que vive en Bogotá. Más o menos se ve como el filtro de aire de un Renault 4 lleno de aceite y lleno de cosas negras y carmelitas. Así tienen los pulmones. Sí, nosotros lo que pasa es que se puede, las zonas de impacto de Transmilenio pues obviamente son sus rutas troncales o sus rutas arterias. En este caso Caracas, 30, 80, y pues los portales. Los portales no generan las emanaciones o no son centros que uno, por hipótesis, diga ahí es donde mayor concentración de gases y de partículas debe haber, no, porque es que de ahí arrancan. ¿Sí? Y se empiezan a movilizar por Bogotá, pero donde más tráfico hay es donde su nivel y pico de valores se incrementa. Entonces la Caracas es el de mayor tráfico que tenemos, junto con la 80
y la 30. La séptima, el problema es que acumula por el aire lo que está dejando lo otro. Entonces, si así es la séptima que está registrando a veces valores superiores a los de la Caracas, no, es correo. Si la séptima está registrando a veces valores superiores que los que está marcando en la Caracas, porque está cogiendo eso y lo está subiendo a los cerros, yo solamente me quiero imaginar cuando esté el Transmilenio, porque la terquedad gubernamental puede llevarnos a que no se pueda hacer nada más que listo, nos enteramos que nos va a dar cáncer y punto. Entonces nuestra misión a hoy fue decirles, bueno, si les da alguna enfermedad respiratoria ya saben a quién echar la culpa, pero ni modo, ya se hay una cosa que es muy importante, no sé si alcancé a comentar alguna vez. Un día, un domingo, creo que fue en Semana Santa, salí a medir porque se sentía el ambiente muy malo y mis medidores estaban marcando el máximo. Me hice junto a la clínica Santa Fe y uno de los medidores que llevo llegó al tope, me marcó el equivalente a un AQ de 500 por partículas. Eso es bastante grande, es un número agresivo y es un número en el cual yo soy peligroso. Frente a la clínica Santa Fe, donde están pacientes enfermos de muchas cosas que se están complicando exageradamente. Hay universidades también, viven muchas familias, eso está lleno de edificios de familias. La contaminación llega, por ejemplo, el barrio Santana de la 12 con cuarta eso está contaminado por Transmilenio, que era lo que preguntaban ahorita. ¿Se imaginan si esto es ahora cuánto será con biarticulados o con articulados por la séptima? Ahora, la Universidad Nacional dijo en el 2007 que era el doble contaminada que la Caracas. Ahorita, según lo que yo he medido, estamos más o menos 6 veces la contaminación. Sí hay forma de trancar el Transmilenio si la gente se concientiza de eso, y tenemos que revocar a Peñalosa, eso sí no hay de otra. Esto es pura epidemiología. Yo aprendí lo siguiente: si uno va a atacar un germen que es transmitido por algo, tiene que atacar su modelo de transmisión. ¿Quién es el vector aquí? Se llama vector. El vector es Peñalosa. Mire, esto es un problema médico, hay que revocarlo, no tiene nada que ver con política, es que no hay de otra porque nos está matando lentamente. O sea, es que es muy curioso que las administraciones pasadas pues abandonaron el sistema Transmilenio para volcarse al menos al caballito de batalla con el que todos hemos votado por alguien, y es que van a hacer metro, van a hacer metro, van a hacer metro. Todos han propuesto que van a hacer metro, van a hacer metro. O sea que de fondo hay un problema, de fondo se sabe que el Transmilenio no sirve, por ende hay que hacer metro. ¿Sí? Eso se sabe, por eso es el caballito de batalla. No es ese psiquis interno que todos tenemos de que pues, a Bogotá le hace falta metro, es elemental. ¿Sí? A pesar de que suba Peñalosa y traten de defender el sistema por el cual digamos, trata de trabajar más férreamente, que son sus buses. Pero claramente lo que necesitamos es quitar o ir desmantelando o ir reduciendo el impacto que genera el diésel y estas partículas que generan estos buses. ¿Cómo se va mitigando de poco a poco? Pues la idea es que en futuro terminemos quitando definitivamente el sistema de buses. Sí se puede hacer, necesitamos es a la gente que nos ayude con eso. Necesitamos monitores por Bogotá, gente que nos ayude, que tengan la posibilidad pronto de tener un medidor en distintos puntos de la ciudad que nos confirmen que lo que el distrito no quiere medir. ¿Listo? Entonces, otra pregunta. Listo. Entonces, por hoy creo que tenemos el fin de nuestra transmisión.